En un pequeño y remoto pueblo, perdido entre densos bosques y silenciosos pantanos, ocurrió algo que hablar a todos. Una historia que comenzó como un simple rumor entre vecinos, pero que con cada hora que pasaba, se transformaba en una verdadera leyenda envuelta en misterio. Todo empezó una fría mañana, cuando el viejo Gregorio, un hombre de 74 años conocido por su vida solitaria y su extraño apego a la naturaleza, regresó al pueblo trayendo consigo a una joven mujer, cubierta de barro y envuelta en una manta vieja. Lo que ocurrió exactamente esa noche en el pantano, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí quedó claro desde el primer momento es que Gregorio encontró algo, o mejor dicho, a alguien que no debía estar allí. Los vecinos, acostumbrados a la rutina monótona de los días idénticos, no pudieron evitar notar cómo el anciano, que rara vez cruzaba palabra con alguien, ahora caminaba por las calles polvorientas con una figura femenina a su lado. Una mujer joven, de rostro pálido y ojos que parecían reflejar el mismo pantano del que había emergido. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba sola en un lugar tan peligroso? Preguntas que nadie podía responder y cuanto más intentaban averiguarlo, más inexplicable se volvía todo. La noticia se extendió como fuego en un campo seco. En apenas unas horas, toda la aldea conocía la historia del viejo Gregorio y la joven del pantano. Pero lo más extraño de todo no era su repentina aparición, sino la actitud del propio anciano. El hombre, que durante años evitaba cualquier contacto humano, ahora parecía aferrarse a la presencia de la muchacha como si su propia vida dependiera de ello. La cuidaba con una devoción casi obsesiva, como si guardara un secreto que nadie más debía conocer. Algunos decían que la mujer había perdido la memoria, que no recordaba cómo llegó al pantano ni quién era. Otros aseguraban que no hablaba en absoluto, que su voz se había quedado atrapada entre las aguas turbias de aquel lugar maldito. Pero había algo más. Algo en sus ojos. Un brillo extraño, una mezcla de miedo y conocimiento, como si en su mente existiera una historia que no estaba destinada a ser contada. Los ancianos del pueblo, aquellos que habían vivido lo suficiente para conocer las viejas leyendas de la región, empezaron a susurrar nombres que llevaban décadas en el olvido. Relatos sobre almas perdidas, sobre guardianes invisibles de los pantanos, sobre pactos antiguos que nunca debían romperse. Y mientras más rumores surgían, más crecía el misterio alrededor de la joven y el viejo Gregorio. Pero esto es solo el principio. Porque lo que nadie sabía en ese momento es que la verdadera historia aún no había comenzado. Una historia que cambiaría para siempre la vida de ese pueblo olvidado. La noche siguiente, el pueblo entero parecía haberse olvidado de las tareas cotidianas. Las chimeneas seguían apagadas, las puertas entreabiertas, y las calles cubiertas por una bruma espesa que bajaba desde el bosque, como si la naturaleza misma se preparara para escuchar lo que estaba por suceder. El nombre de Gregorio y su misteriosa invitada no salía de las bocas de los vecinos, y las conjeturas se multiplicaban como ecos entre las casas de madera desgastada. Pero Gregorio no apareció esa noche. Ni él ni la joven. Su cabaña, ubicada en el borde del pantano, parecía completamente vacía. No se veía luz en las ventanas, no había humo saliendo de la chimenea, y lo más extraño de todo, no se escuchaban los pasos del anciano, que siempre, desde hacía décadas, salía a encender una pequeña linterna justo antes de que cayera la oscuridad total. Esta ausencia tan inusual hizo que algunos vecinos se atrevieran a acercarse. Primero uno, después dos, y al final casi una docena de curiosos se dirigieron a la casa de Gregorio, empujados por esa mezcla irresistible de miedo y curiosidad que siempre despiertan las historias que nadie entiende. Cuando llegaron, encontraron la puerta entreabierta. El aire que salía de la cabaña era denso, como si dentro no se hubiera ventilado en años, y un leve olor a barro y musgo impregnaba cada rincón. Pero Gregorio y la joven no estaban allí. Solo había huellas, 2 pares de pies descalzos marcados en el suelo de tierra, saliendo desde la cabaña y perdiéndose en dirección al pantano. Nadie quiso seguirlas. Sin embargo, el más viejo de todos los vecinos, un hombre llamado Andrés, se atrevió a hablar en voz alta sobre algo que nadie mencionaba desde hacía décadas. Contó que hacía más de 50 años, otro hombre, muy parecido a Gregorio, había encontrado a una mujer cerca de ese mismo pantano.
Una mujer que apareció de la nada, cubierta de barro, con los ojos llenos de un brillo extraño, entre miedo y desesperación. Y esa mujer, al igual que la joven de ahora, tampoco hablaba. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Pero la historia terminó de forma que nadie en el pueblo quería recordar. Andrés contó que ese hombre desapareció junto a la mujer en una noche muy parecida a esta. El pueblo entero salió a buscarlos, pero lo único que encontraron fue una pequeña prenda de ropa flotando en el agua, y desde entonces surgió una creencia silenciosa: cada cierto número de años, el pantano devolvía a alguien. Alguien que no pertenecía al mundo de los vivos ni al de los muertos. Alguien atrapado entre dos realidades, que buscaba un alma dispuesta a cruzar ese umbral prohibido. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más inquietante. Porque mientras el pueblo entero discutía esa leyenda, en la lejanía, justo donde comienza el pantano, se vio una pequeña luz moviéndose entre la niebla. No era la linterna de Gregorio, porque la luz era más tenue, más inestable, como si temblara con cada paso. Quienes la vieron aseguraron que detrás de esa luz se distinguía la silueta de una mujer, descalza, con el vestido empapado y el cabello pegado al rostro. La noticia corrió más rápido que el viento y esa misma noche varios jóvenes del pueblo, incrédulos ante las historias de los mayores, decidieron ir al pantano para demostrar que no había nada. Llevaban antorchas y risas nerviosas, creyendo que todo era producto de mentes cansadas y supersticiones rurales. Pero cuando llegaron al borde del agua, las risas se apagaron. Sobre la superficie quieta del pantano, flotaba una pequeña embarcación de madera. Y en el centro de esa embarcación, sentados uno frente al otro, estaban Gregorio y la joven. Sus rostros estaban iluminados por la luz de una vela que parecía no consumirse jamás, y sus manos, unidas en un gesto tan antiguo como el mismo tiempo, sostenían una cuerda hecha de raíces entrelazadas. Nadie se atrevió a hablarles. Nadie se acercó. Y sin embargo, los que estuvieron allí juran que Gregorio los miró directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, ni sorpresa. Solo había una extraña sensación de calma, como si todo aquello formara parte de un plan mucho más grande que él mismo. Los jóvenes regresaron al pueblo corriendo, pero cuando contaron lo que habían visto, nadie quiso creerles. Porque lo que describieron coincidía demasiado con las historias que los ancianos contaban solo en voz baja, esas historias que todos decían que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero ahora esas historias ya no eran cuentos. Eran realidad. Y aún así, la verdadera revelación estaba por llegar. Porque al día siguiente, cuando la luz del amanecer cubrió el pantano, la barca seguía allí. Pero estaba vacía. Ni Gregorio ni la joven estaban. Solo quedaba la cuerda de raíces, flotando en el agua, y algo más, una pequeña marca tallada en la madera de la barca. Una marca que nadie supo descifrar, pero que todos entendieron instintivamente que era una señal. ¿Qué significa esa señal? ¿Quién es realmente la mujer y cuál es el secreto que Gregorio intentó proteger hasta el final? Eso es lo que descubriremos en la próxima parte. Si quieres conocer la verdad oculta detrás de esta historia, quédate, porque lo que sigue te dejará sin aliento. El amanecer trajo consigo un silencio pesado sobre el pueblo. Nadie quería ser el primero en mencionar lo ocurrido, pero la tensión era palpable. La cabaña de Gregorio seguía vacía, la barca permanecía inmóvil en el agua, y la cuerda de raíces flotaba entre reflejos dorados. Sin embargo, lo que pocos sabían era que esa mañana, uno de los más jóvenes, un chico llamado Mateo, había regresado al pantano en secreto. No por valentía, sino porque algo dentro de él le empujaba a buscar respuestas. Y lo que encontró fue mucho más de lo que cualquiera podría haber imaginado. Mateo descubrió huellas frescas, marcadas en la tierra húmeda. Pero esas huellas no conducían a la cabaña ni a la aldea. Iban directo al corazón del pantano, a un lugar que los más viejos conocían solo por su nombre susurrado, la isla de los reflejos perdidos. Un pequeño trozo de tierra cubierto de juncos y envuelto en una niebla perpetua, que según la tradición local, solo aparecía cuando alguien cruzaba el umbral entre este mundo y el otro. Nadie había pisado esa isla en décadas, porque todos sabían que entrar significaba perder algo, la memoria, el alma o el tiempo mismo. Con cada paso que Mateo daba, el aire se volvía más espeso.
el canto de los pájaros desapareció y el sonido de sus propias pisadas resonaba como si caminara sobre vidrio. Cuando finalmente llegó al borde de la isla, vio algo que lo dejó sin palabras. En el centro, sentados uno frente al otro, estaban Gregorio y la joven, pero ya no eran los mismos. Gregorio parecía más joven, como si el pantano hubiera devuelto parte de su vida. Su espalda encorvada se había enderezado, sus manos temblorosas estaban firmes, y su rostro reflejaba una mezcla imposible de paz y comprensión absoluta. La joven, por su parte, ya no era solo una figura cubierta de barro. Ahora vestía un antiguo vestido blanco, intacto, limpio como si nunca hubiera tocado el suelo. Su piel brillaba ligeramente bajo la luz filtrada de la niebla, y sus ojos, esos ojos que antes solo mostraban miedo, ahora reflejaban algo muy diferente, conocimiento. Fue entonces cuando Gregorio habló. Su voz era suave, pero cada palabra parecía llevar consigo el peso de siglos de secretos olvidados. Y lo que dijo cambió por completo todo lo que el pueblo creía saber sobre el pantano. Contó que hacía casi 50 años, cuando él era joven, también encontró a una mujer en ese mismo pantano. Una mujer que, como esta joven, parecía haber salido directamente de las aguas, sin memoria, sin palabras, solo con una mirada cargada de historias que no podían explicarse. Aquella mujer, llamada Ana, se convirtió en el gran amor de su vida. Gregorio la llevó a su cabaña, la cuidó y juntos intentaron reconstruir su pasado, pero cuanto más intentaban recordar, más extrañas cosas ocurrían alrededor de ellos. Las noches se alargaban, los relojes se detenían, y algunos días, cuando despertaban, el sol salía por el lado equivocado del cielo. La naturaleza misma parecía jugar con ellos, como si la presencia de Ana hubiera roto un equilibrio que nadie entendía. Y una noche, Ana desapareció. Sin rastro, sin despedida. Solo quedó una cuerda de raíces, igual a la que ahora flotaba en la barca. Durante años, Gregorio creyó que había perdido a Ana para siempre. Pero lo que no sabía es que el pantano nunca se lleva a alguien sin razón. Porque Ana no era una mujer común. Era parte de algo mucho más antiguo, una especie de guardiana o mensajera entre mundos. Y ahora, medio siglo después, el pantano había decidido devolverla, pero no como era antes. Esta vez, Ana regresó joven, como si el tiempo no le hubiera tocado, pero su alma estaba entrelazada con la historia misma del lugar. La joven que Gregorio encontró no era otra que Ana, aunque ella misma no lo recordaba al principio. Solo al volver a la isla de los reflejos perdidos, al sentarse frente a Gregorio y sostener esa cuerda sagrada, la memoria empezó a despertar. Pero junto con su memoria, también despertó algo más, el verdadero propósito de su regreso. Porque el pantano no regresa lo que se lleva sin exigir algo a cambio. Ana fue enviada de vuelta porque el equilibrio entre los mundos se había roto una vez más, y alguien debía cruzar el umbral para restaurarlo. Gregorio entendió que había llegado su momento. Era él quien debía cruzar esta vez, así como hace medio siglo Ana había cruzado para protegerlo a él. Y así, ante los ojos temblorosos de Mateo, Gregorio y Ana se despidieron en silencio. Un último gesto, un último roce de manos, y Gregorio se levantó, caminando lentamente hacia el centro de la isla, donde las aguas se abrían como si lo estuvieran esperando. No hubo palabras finales, porque ninguna palabra podía explicar lo que ocurría. Solo quedó la certeza de que algunas almas están destinadas a encontrarse una y otra vez, a través de tiempos, cuerpos y vidas, para cumplir un pacto antiguo que ningún humano podría comprender completamente. Mateo regresó al pueblo esa misma tarde, pero no dijo nada. Lo que había visto no podía explicarse con palabras simples, y sabía que nadie le creería. Sin embargo, desde ese día, cada vez que el viento soplaba desde el pantano, traía consigo un leve susurro, como una canción olvidada que solo Gregorio y Ana conocían. Y aunque Gregorio nunca volvió al pueblo, su cabaña quedó vacía, intacta, como un santuario de memoria para los pocos que se atrevieron a creer. La joven Ana, sin embargo, sí regresó. Y aunque su rostro era el mismo, algo en su mirada había cambiado. Ahora, cuando alguien le preguntaba quién era o de dónde venía, simplemente sonreía y decía: «Soy parte de esta tierra, como el viento, como el agua». La historia de Gregorio y Ana no terminó. Solo cambió de forma, convirtiéndose en parte de esa fina niebla que cubre el pantano cada noche.
Y cada vez que alguien nuevo llega al pueblo, siempre hay alguien que le cuenta la leyenda, asegurando que si miras lo suficientemente profundo en el agua, puedes ver reflejadas dos figuras, un hombre viejo y una mujer joven, tomados de la mano, vigilando eternamente la frontera entre este mundo y el otro. Y si crees que esta es solo una historia para asustar a los forasteros, entonces te invito a quedarte una noche, justo al borde del pantano. Tal vez, si tienes suerte, escuches su canción. Para entender realmente quién era Gregorio, es necesario retroceder mucho antes de aquella mañana en que encontró a la joven Ana en el pantano. Gregorio no era un simple anciano solitario viviendo al borde de la aldea. Su historia estaba entrelazada con las raíces mismas de ese lugar, con las leyendas que los más viejos murmuraban al caer la noche y que los más jóvenes se negaban a creer. Nació en el mismo pueblo, hace 74 años, en una casa humilde a pocos metros del bosque. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de sus padres, quienes desaparecieron misteriosamente en el pantano cuando él tenía apenas 5 años. Nadie supo explicar qué había ocurrido. Una mañana salieron en busca de leña y nunca regresaron. Solo encontraron sus huellas en el barro, deteniéndose justo en la orilla donde el agua se volvía más oscura. Desde ese día, Gregorio creció marcado por esa pérdida y por el susurro constante de que el pantano elige a ciertas personas. Creció bajo el cuidado de su abuela, una mujer conocida por sus conocimientos sobre plantas, remedios y antiguas tradiciones que mezclaban lo pagano con lo sagrado. Fue ella quien le enseñó a escuchar al viento, a interpretar el reflejo de la luna sobre el agua y a respetar los límites invisibles que separaban el mundo de los vivos del mundo de los ausentes. Pero Gregorio nunca creyó del todo en esas historias, hasta que cumplió 22 años y el pantano lo llamó por primera vez. Ocurrió en una noche sin luna, cuando Gregorio decidió cruzar el pantano para cazar. Llevaba años evitando esa parte del bosque, pero la necesidad lo empujó a desafiar el miedo. Fue allí, entre las sombras de los juncos, donde la vio por primera vez Ana. Descalza, con el vestido empapado, sus ojos brillando en la penumbra. Gregorio no entendió quién era ni por qué estaba allí, pero algo dentro de él reconoció en ella una presencia familiar, como si su propia sangre le susurrara que aquella mujer formaba parte de su destino. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. Gregorio llevó a Ana a su cabaña, le ofreció comida y refugio, pero ella no hablaba. Solo lo miraba, con una mezcla de miedo y ternura. Fue entonces cuando Gregorio empezó a notar cosas extrañas. El reloj de la cabaña se detenía cada vez que ella dormía, el agua del pozo reflejaba 2 lunas en vez de una, y las puertas se abrían solas al atardecer, como si alguien invisible las empujara. Poco a poco, Gregorio entendió que Ana no era una simple mujer perdida. Ella pertenecía al pantano, o mejor dicho, el pantano pertenecía a ella. Su presencia despertaba fuerzas antiguas, aquellas de las que su abuela le hablaba cuando era niño, fuerzas que protegían el equilibrio entre el mundo tangible y el mundo de los reflejos. Sin embargo, el amor creció entre ellos, un amor silencioso, sin palabras, construido en miradas y gestos. Con el paso de los meses, Gregorio creyó que podía salvarla, sacarla de ese ciclo interminable al que parecía estar atada. Pero el pantano tenía otros planes. Una noche, Ana desapareció sin dejar rastro, y Gregorio entendió que había cometido el error de enamorarse de alguien que nunca le perteneció. Durante décadas, vivió con ese vacío, convertido en el hombre solitario que todos conocían, el extraño ermitaño del borde del pantano. Lo que nadie sabía era que Gregorio nunca dejó de buscarla. Cada noche, al caer el sol, encendía su linterna y caminaba hasta la orilla, esperando verla una vez más. Y cada noche, el pantano le devolvía solo silencio y reflejos deformes. Hasta aquella mañana, hace unos días, cuando el destino volvió a cruzar sus caminos. Pero Ana no era la misma. Esta vez, regresaba con una misión. El equilibrio se había roto de nuevo, y Gregorio era la clave para restaurarlo. Lo que el pueblo jamás entendió es que el pantano no es solo agua y barro. Es un umbral, un espejo líquido entre mundos. Y hay ciertas almas como la de Gregorio, que nacen marcadas para ser guardianes de ese umbral. Por eso el pantano eligió a sus padres, por eso lo eligió a él y por eso ahora le devolvía a Ana.
No como amante, sino como guía, como mensajera que venía a llevarlo al otro lado. Cuando Gregorio cruzó la isla de los reflejos perdidos, no lo hizo por miedo ni por resignación. Lo hizo porque entendió, finalmente, quién era. No era un anciano cualquiera. Era el último guardián de ese lugar sagrado. Un puente viviente entre el pueblo y el pantano, entre lo conocido y lo oculto. Su vida solitaria no fue una casualidad, fue una preparación. Cada día de silencio, cada noche de espera, cada paso en soledad fue parte de su entrenamiento invisible. El pueblo, sin saberlo, siempre había estado protegido por él. Cuando las cosechas fallaban y los niños enfermaban, Gregorio iba al pantano y dejaba ofrendas invisibles. Cuando alguien desaparecía entre la niebla, era él quien caminaba hasta la isla para negociar el regreso de su alma. Pero nadie lo supo nunca, porque ser guardián significa proteger incluso a aquellos que no creen en ti. Ahora, con Gregorio al otro lado, la pregunta que queda es, ¿quién será el próximo? Porque el pantano siempre elige a alguien nuevo. Tal vez un niño que juega demasiado cerca de la orilla, o una joven que sueña con escapar del pueblo. Nadie sabe cuándo ni a quién elegirá, pero una cosa es segura. La historia de Gregorio y Ana es solo un capítulo más de una historia infinita. Y si alguna vez visitas ese pueblo, si caminas hasta el borde del pantano al caer la noche, puede que veas dos figuras reflejadas en el agua. Un hombre viejo y una mujer joven, tomados de la mano. No tengas miedo. No vienen a hacer daño. Solo están allí para recordarte que hay lugares donde el tiempo no es lineal, donde el amor y el destino se entrelazan, y donde el agua guarda memorias que jamás serán olvidadas. Esa es la verdadera historia de Gregorio, el último guardián del pantano. Y ahora, el pantano aguarda.